Y bueno chicos, es tiempo de hablar más a fondo de Superman y sobre todo de la parte que la película de Gunn sí hizo bien. Y no se preocupen, ya después hablamos de la parte que no salió bien, pero ahora vamos a alzar la parte que se lo merece, no sin antes recordarte que dejes un comentario genérico para el algoritmo, esperes hasta el final para ganarte un corazoncito y ahora sí, comencemos. Ok, primero que nada, para alargar el video, para cimentar lo que quiero dejar aquí, hay que hablar de algo, el significado actual de Superman y a lo largo de los años. Muchos saben esto, pero algunos no. Los inicios de Superman no son tan benévolos. Por ejemplo, en el Action Comics número 1 está cargando un carro porque quiere apagar la alarma. Simplemente se enojó porque el auto está haciendo ruido con la alarma y casi como Kylo Ren rompiendo su sable lo está azotando. Sí, Superman no es que fuera un antihéroe en el concepto que lo entendemos ahora. Sin embargo, durante el primer par de años, bueno, no era tan cuidadoso, y esto tiene sentido porque los cómics no fueron pensados en un primer momento como material para niños, eran otra obra de ciencia ficción, una variación a las historias pulp, las historias de Flash Gordon. Cualquiera podía leerlas y con cualquiera significa que no eran sensibles con los más pequeños, pero ese fue el público que se convirtió en el más objetivo y los que más compraban, así que Superman tuvo un cambio de actitud al poco tiempo de existir, y la S pasó a significar: este personaje nunca hará nada malo y es un Boy Scout, siempre hará lo correcto, y de hecho representa la paz y la justicia. Antes también el espíritu estadounidense, pero bueno, ahora es un mañana mejor. Y todo esto se cimentó con Richard Donner. Muchos quizás piensan que Donner ya adaptó al personaje tal cual era en los cómics de su época, y no tanto. Sí, Superman ya era un bonachón, pero si ven los cómics de la Edad de Plata, más o menos cuando Donner lanzó su película, notarán que por ejemplo se centraban mucho en aventuras de ficción y en que Superman pareciera un personaje, actualmente diríamos de anime, cada vez logrando hazañas más y más jaladas, y no le prestaban tanto atención a que salvara el mundo de una forma esperanzadora, vamos a decirlo. Donner cambió eso. Superman es un buen tipo, y es un buen tipo porque quiere serlo, por la crianza que le dieron. El primer acto, la primera parte de la película de Donner es para aterrizar a Superman. Sí, mijo, tienes los poderes de un dios, pero no lo eres y no puedes salvar a gente de la enfermedad. No puedes hacer algo como eso. La realidad le da un golpe y después viene el entrenamiento con su padre, el cual duró años y en el cual él le decía: viniste aquí para ser un dios, para proteger. Bueno, no tanto así, pero le dejaba en claro que él era superior y que de alguna manera tenía que hacer algo por su mundo adoptivo, pero sin chiquearlos para que no se volvieran dependientes de él. Y al final, bueno, había una catarsis extraña. De nuevo, Superman no lo hacía todo, no lo podía todo, hasta que después sí lo podía con un Deus Ex Machina que está en los libros de historia por haber sido demasiado excesivo. Sin embargo, a lo que Donner quería llegar sin lugar a dudas es que Superman es una buena persona, y lo es porque fue la manera en la que lo criaron, y aunque a veces tenga conflictos sobre quién es, sobre lo que debe de hacer, nunca va a permitir que alguien malo se salga con la suya. No va a vivirse arreglando los problemas, pero él es un buen tipo y todos importan para él, intentando bajar a su mascota hasta una crisis mundial. Y si da su palabra de detener primero el misil de la izquierda, aunque eso signifique perder a Lois, lo va a hacer porque él tiene que cumplir su palabra. Es parte de su esencia, aun cuando no sea lo que él quiere. Eso es lo que Donner nos quiso poner. Ya después en la segunda, bueno,
se mete un poco más profundo el sacrificio que Superman le pertenece al mundo y que incluso va a tener que renunciar a Lois para hacer lo que debe ser. Eso claro, y que tampoco es tan bonachón porque va por venganza contra el camionero hijo de puta, pero vamos, ese tipo se lo merece. Pero bueno, esto tuvo una pequeña desventaja. Superman quedó estancado, vamos a manejarlo así, en ser un bonachón, y conforme el género fue evolucionando, quedando olvidado durante la época de bronce, y resurgió de manera mucho más alejada a un género para niños en los años 80 y se volvió para adolescentes y para jóvenes adultos. Bueno, evidentemente Superman empezó a quedar algo rezagado. Sí, puedo decirlo que aunque es probablemente el personaje más famoso del mundo, no es que sea el más popular o el que más fans tiene. Incluso me atrevería a decir que personajes que se hypearon en la última década solo por películas pueden llegar a tener más popularidad que el Hombre de Acero. Y esto luego ha pasado con algo interesante. A lo largo de los años se ha tenido cierta manía por usarlo como antagonista. Aunque fuera de manera de una representación simbólica, él es el antagonista en The Dark Knight Returns. Hay decenas de kryptonianos, variaciones que son el antagonista principal. Ultraman, Superboy Prime, uno de los mayores peligros que tuvo el universo de DC, y después en Injustice hasta cierto punto también hubo un Superman maligno. En Escuadrón Suicida mata a la Liga de la Justicia, porque evidentemente con tanto poder detenerlo es mucho más interesante de explorar. Es así que creo que Superman ha tenido por muchos años muchos problemas de escritura, y adaptarlo también es difícil porque en los cómics las mejores historias de Superman, exceptuando quizás la batalla contra Doomsday, no involucran ningún tipo de combate. Las mejores historias de Superman involucran problemas que no puede resolver con superfuerza. El problema de si debe ir a donde sea, ir detener todas las guerras, aun cuando esto pueda traer consecuencias políticas, porque bueno, ¿en qué momento va a terminar imponiendo la paz por la fuerza? Excelente pregunta. Eso se plantea de nuevo en cosas como Red Son, donde somete al mundo, volviéndolo dependiente de él y siendo de alguna manera el tirano de las sonrisas, y así sucesivamente. Y esos temas son algo difíciles de usar en las películas. Return solamente quiso ser una especie de remake de la primera película, el punto que digo, si estoy viendo lo mismo pero con otro actor, ¿por qué no veo lo original? Man of Steel se fue al lado de la acción, centrándose mucho más en las batallas, pero el mundo, bueno, no aceptó también que una película de superhéroes terminara con toda una ciudad destruida y que Superman no pudiera evitar que tantas personas murieran. Y entonces llega Tyler Hoechlin con un mejor manejo, un Superman cálido donde desde luego que hay batallas, pero se plantean muchas cosas que van más allá de eso, las cosas que Superman puede o no debe de hacer, y claro, su lado humano, su lado de padre de familia, de esposo y de reportero. Y es ahí que entra la película de David, teniendo la responsabilidad de reconciliar todo eso, y vaya que no es poco trabajo, eso sí hay que decirlo, y logra hacerlo de una manera mayormente buena. La película de Tyler no tiene ningún interés en que su trama parezca algo que pueda ocurrir en el mundo real, como han sido todas las películas de superhéroes desde los X-Men. Vamos, creo que me atrevería a decir que incluso desde antes de la primera de Batman de Keaton, con un par de pequeñas excepciones. Aquí
quieren regresarnos a un mundo donde todo puede pasar, pero donde puedes creer que siempre un hombre de acero te va a estar ahí para protegerte de un ajolote gigante. Superman puede detener a algunos enemigos con mucha facilidad, pero no lo hace abiertamente porque no quiere lastimarlos, sino quiere ejecutar al ajolote gigante y que lo aplaudan a mitad de la ciudad. Por eso y le molestan esas medidas tan extremas. Claro, puede perder el control y ponerse un poco berrinchudo, pero al fin y al cabo él es humano y en sus propias palabras: no sé si estoy haciendo lo correcto y si voy a hacerlo. Me despierto todos los días con las mismas incertidumbres que todos, poniendo un pie adelante del otro, pero hago lo mejor que puedo para todos. Soy tan humano como cualquiera en este mundo, no importa que tenga poderes o capacidades que tú no. Eso es el mensaje que David y Gunn quisieron darnos. Superman puede empezar siendo súper, pero termina siendo solo un hombre con las mismas dudas que todos, y sobre todo que está determinado a no imponer todo por la fuerza. Él no quiere caer en ser un Homelander o en ser simplemente alguien, dejando en claro que no va a dejar a los indefensos desvalidos por meros tecnicismos políticos. Para él toda vida es importante y detener un edificio que está cayendo es tan importante como salvar una pequeña ardilla que está envuelta en todo el caos. Toda vida cuenta. Y lo más importante en una de las escenas finales para mí es cuando Superman decide quitar el mensaje de sus padres, ese mensaje que les dice: tú eres un dios y, bueno, haz lo que puedas por esos insignificantes humanos que no te llegan, y decide poner videos de su vida con los Kent, dejando en claro algo: él podría hacer lo que le dice Jor-El, pero no quiere. Él prefiere hacer lo que los Kent lo criaron para hacer. Él es un buen tipo, porque las personas buenas se hacen. Quizás puedan nacer, sí, pero en su caso, él escogió ese camino, y es porque creció con personas buenas y no quiere tomar el camino fácil, aunque le resultara mejor. Quiere ser el ejemplo para todos. Fue el ejemplo para el grupo sin nombre, que los alentó a dejar de lado sus pendejismos de "ay, es que qué va a pasar", hay tecnicismos políticos, para hacerles ver que tenían una responsabilidad con los más débiles, convirtiéndose en el faro de esperanza de este mundo. Eso es lo que quiere decirnos la película, y es el rescate que Gunn está intentando hacer: traer la moral de Superman a un mundo bueno, ya establecido, y a un mundo convulso donde el significado de los superhéroes ha subido y bajado. Sí, personalmente tengo que decirlo, se pudo haber esforzado un poquito, más bien un muchito, en establecer el guión, darles más profundidad o cosas que hacer a la Justice Gunn, porque en serio, ay, la película puede existir sin ellos. Sin embargo, en todo momento la película nos dice algo: Superman no va a resolver todos los problemas por la fuerza. Quizás podría, pero entonces se estaría convirtiendo en lo que no quiere ser. Se estaría convirtiendo en lo que Luthor proclama que es: un dictador, y no le va a dar el gusto a nadie de caer tan bajo. Va a tomar el camino difícil, va a ser el faro que los demás sigan para hacer lo correcto, aunque le tengan que dar unas 5 madrizas, o 6 creo que fueron, a lo largo de toda la película, y al final todo va a estar bien. Y eso es lo que termina haciendo excepcionalmente bien esa película: tratar de reconciliar lo viejo, lo más clásico, en un mundo moderno. Pero bueno, chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés Alaina, Gabriel Oscar, Lemus, Gonzalo Paredes, al Dr. Ripchip, a Barcon80, Luis Guillermo López, a Scarlett Munfeno, a René Saúl Palacios, a Claudio Benjamín Andaros, a René Rivera y Alex Zúñiga por ser miembros del canal de nivel
Teen Titan, Linterna Verde y Liga de la Justicia, que con sus contribuciones me ayudan a ir creando contenido como este. Mientras tanto, chicos, díganme, ¿qué opinan? ¿Creen que estoy exagerando o piensan lo mismo acerca del espíritu de esta película? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan paz, justicia y un mundo mejor, y cuando lo vea le daré un corazoncito. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.